¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Analízale, hoy con temática deportiva y con la realidad del fútbol base. Hace tiempo que quedó atrás la pandemia, que fue un auténtico mazazo con el corte que supuso para las competiciones, y la mayoría de clubes poco a poco se van preocupando, pero la realidad es muy diferente. No es lo mismo un club modesto que uno de los grandes, los costes de las fichas también han aumentado, hay problema de instalaciones pese a las obras que se están haciendo en los campos en las últimas semanas y muchas problemáticas que van a exponer los propios representantes de varios clubes, y también va a estar con nosotros el presidente de la Federación de Fútbol aquí en León, César Lera. Pero como anticipo, una primera radiografía, los datos de lo que supone ahora mismo el fútbol en León. Por ejemplo, solo en fútbol 11, no tenemos aquí todavía el fútbol 7, solamente en fútbol 11, para no acumular excesiva información, tenemos 653 juveniles, 626 cadetes, más de 600 infantiles, alevines, benjamines, 387 prebenjamines, 192 jugadores en la liga de debutantes, una de las que tiene problemas para confeccionar equipos en todos los clubes, y las chicas, el fútbol femenino creciente, 244 son las jugadoras ahora mismo. Si vemos, por ejemplo, una comparativa de lo que es la última temporada 21-22, se disputaron 363 partidos, en la 2012-2013 fueron 3.538, queremos decir, fueron los partidos que se disputaron hace ya más de 10 años. Vemos que ha habido un pequeño aumento en esa cifra en cuanto a partidos, 3.600 ahora mismo, 3.500 hace 10 años. Enseguida recibimos invitados aquí en el tiempo de Analízale, dedicado a la realidad del fútbol base. Bueno, ya tenemos a nuestros primeros invitados en este tiempo de análisis con esa radiografía que queremos hacer de lo bueno y de lo malo, de los problemas y también de las virtudes del fútbol base en estos momentos. Ya pasó la etapa más dura con la pandemia y es tiempo para, sobre todo, renacer quizás. Está con nosotros César Lera, presidente de la Delegación de Fútbol en León. César, buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Ballesteros, embajador de la Cultural y Deportiva Leonesa. Buenas noches. Buenas noches. E Ignacio Caballero, nuevo recreo industrial. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, César, estaba yo echando un vistazo. Es verdad que cuando vas a Azadinos, por ejemplo, y ves fotografías de los equipos de fútbol, sobre todo en la ciudad, ha habido muchos que ya no existen, que han ido desapareciendo. Vivimos en un momento de crecimiento, de expansión. Lo decía yo al principio, la problemática que hubo cuando la pandemia. Ahora mismo en el fútbol base estamos en un momento de crecimiento, de crisis. Sí, la verdad que todos pensamos que después de la pandemia iba a ser complicado volver a reactivar otra vez el fútbol, ¿no? Porque yo creo que a la sociedad en sí nos marcó la pandemia siempre en muchos aspectos y en muchas costumbres. Y en el fútbol teníamos mucho miedo de cómo podíamos resurgir o volver a tirar para adelante. Pero sin embargo, estamos aprendidos. Estamos aprendidos y a nivel aquí en León tenemos un incremento de club. La gente o los clubs tomaron una iniciativa importante. Al principio les costó un poquito por el miedo, posiblemente no de los clubs, sino de los padres, a posibles contagios, y fueron un poco reacios, pero una vez que se superó, la verdad que el tema está desbordando. Este año tenemos cerca de 30 equipos nuevos. Los clubs, seguimos con 42 clubs que tenemos, pero equipos en total tenemos 342. Y para León yo creo que hablamos de la provincia, a veces también hay una delegación en el Bierzo, o habría que separar entre Bierzo y León. Sí, hablamos de León. Bueno, quizás, por ejemplo, en el caso vuestro, Nacho, instalaciones del nuevo recreo industrial, tenéis vuestros propios campos y esa es vuestra responsabilidad, ¿no? Pero a veces el poner en marcha el engranaje, el conseguir niños, el conseguir bueno, pues que esas fichas salgan adelante no es fácil, ¿no? Hombre, no es fácil, no es fácil. Es verdad de lo que decía César, que bueno, pues a raíz de la pandemia el lograr hacer equipos nos ha costado mucho más, pues porque bueno, pues por toda la situación que hubo,
y encontrar niños, sobre todo encontrar niños pequeños de primeras edades, de debutantes, de benjamines, prebenjamines, es una labor muy complicada, es una labor que, bueno, pues nosotros tuvimos que abrir el sitio para gente que no se asocia, pues porque, bueno, con solo socios no completábamos los equipos, y es una labor que nos cuesta mucho día a día, el buscar niños. Gracias a Dios tenemos bastantes equipos y hemos completado con bastantes niños, pero es una labor que es diaria y es una labor de concienciación, de que los niños vayan a entrenar, de los padres convencerles para que los niños vayan a jugar. Entonces, bueno, es una labor importante. Fíjate, es curioso, Luis, tú que tienes esa perspectiva del paso del tiempo, cuando tú empezabas en esto del fútbol, tampoco teníamos otras alternativas de ocio, no había electrónica, no había móviles, y quizás lo más fácil para cualquier niño, para cualquier niña era hacer deporte, fútbol o cualquier otro deporte. ¿Tú notas mucha diferencia entre el fútbol base de ahora y el de hace y el de cuando jugábamos en San Mamés, por ejemplo? Muchísima, muchísima. Yo les digo muchas veces, se lo decía a mi hijo, que parece más sano, ¿no? O sea, yo creo que el fútbol nuestro parecía mucho más sano. Había no maldad ni malos rollos, pero sí que es verdad que era mucho más de la calle, era mucho más de los barrios, o sea, te juntabas, podían salir equipos hasta en barrios, o sea, había muchos equipos, había también fútbol sala, había un montón de fútbol sala alrededor de la ciudad, o sea, yo creo que no tiene nada que ver, lo que pasa es que todo evoluciona, o sea, tenemos que vivir los tiempos que corren. Antes hablaba con el presidente de la federación nuestra de aquí de León, con Lera, y le decía que es una pena que tengamos tan pocos campos, tan pocas infraestructuras, porque el viaje, igual que viajo yo con el primer equipo, la Culto, el viaje con la selección y con los equipos de aquí de León, y cuando vas por ahí te das cuenta de decir, meca, nos estamos quedando a la cola en ese aspecto de infraestructuras, de campos, de cosas, para que los niños darles una facilidad, porque a nosotros nos costaba muy poco salir de casa, pero sí que es verdad que hoy para el tema de hacer equipos y de buscar las comodidades es lo primero que buscan hasta que tengan calefacción. Nosotros no sabíamos ni lo que era eso, ¿no? Sí, alguno tendría que ver lo que era jugar en San Mamés a las 9 de la mañana, ¿no? Con ese taco que no clavaba en el hielo, ¿no? Y encima... O ir a jugar a Ciñera. Claro, y cuántos partidos se suspendían, que tenías que jugar entre semana porque no había posibilidades, pero San Mamés es que tenía un encanto especial. Yo es que jugar en San Mamés, cuentas anécdotas, se lo puedes contar a tu hijo cuando estaba jugando en la base, y claro, vas a Zadinos, veías esos campos verdes, veías que había un bar en el descanso para que te daban la tortilla a los papás o a las mamás que en el descanso, el bocadillo de tal, el vaso de leche, el café, y eso en San Mamés sí que es verdad que teníamos de aquella, la mirinda, me dirá la gente, qué antiguo eres, ¿no? Pero era súper chulo. Lo que pasa es que corrías mucho peligro allí, es que el campo era una auténtica mina, pero no precisamente de las buenas. Luego andaremos también en el tema de los problemas que, por ejemplo, representan las infraestructuras, porque el fútbol ha ido creciendo. Si es verdad, César, quizás es curioso, te decía yo, muchos equipos históricos de la ciudad de León que han ido desapareciendo, pero han ido apareciendo, por ejemplo, municipios un poco de nuestro entorno, hablo, por ejemplo, Sariegos, Onzonilla. Parece que a lo mejor decrece el fútbol en la capital, lo que es el número de clubes, pero sí es verdad que en las localidades muchas veces los ayuntamientos de esas pequeñas localidades se están volcando, ¿no? Nos contaban, por ejemplo, el caso de Sariegos, que ha federado por primera vez al equipo que antes estaba en la Liga de la Amistad. Sin embargo, en la ciudad, yo he hecho un vistazo a aquellos míticos Atlético León, Fortuna, la UDL, el JDO, el San Esteban, equipos que han ido desapareciendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ha crecido mucho, no solamente en la capital, sino en todos los pueblos de la provincia. Bastante. Ahora cualquier pueblo de la Valencia tiene ahí 14 equipos, y Beguellina, y Astorga, y Santa María, y Valencia Don Juan. Todos tienen equipos de fútbol ahora, ¿no? Y claro, pero aquí, por ejemplo, en León, antes se hacía un equipo que tenían, o sea, un club tenía un equipo, o como mucho dos. Ahora vas, por ejemplo, la Cultural acapara un número de jugadores importantes y muchos equipos en todas las categorías. Y equipos, igual que la Cultural, la Peña, el Puente Castro y tal, acaparan demasiados jugadores. Entonces, lo que comentaba él antes, muchas veces para confeccionar plantillas de equipos no encuentras jugadores. A comienzo de temporada hay gente que inscribe en todas las categorías equipos y luego se tienen que retirar porque no encuentran jugadores. Hasta último momento, con la categoría de debutantes, pues teníamos 22, 23 equipos y al final han quedado 18 porque hay clubes que no consiguen hacer plantilla. Ahí, Nacho, Luis, tú que estás en la Cultural, tú jugaste, Nacho, en la Cultural, ahora estás en un equipo, digamos, más modesto, ahí un poco sí choca esa perspectiva, ¿no? No pretendo yo polemizar, pero sí es verdad que sí puede haber un cierto debate en el que tú te encuentras con que equipos como el Puente, la Cultural, la Peña, luego también va a estar con nosotros el presidente de la Peña,
son equipos que tienen A, B, C, D, a veces hasta D, ¿no? Y sin embargo a otros les cuesta mucho sacar adelante, ¿no? Claro, es el problema. Quizás ahí está claro que a lo mejor cualquier niño prefiere jugar en una cultural, un Puente Castro, pero al final quizás no se compite en las mismas condiciones. Claro, es el gran problema que tenemos los equipos humildes, entre comillas, digamos, de las categorías, ¿no? De que, bueno, pues claro, los grandes clubs, como puede ser Puente Castro, lo que has comentado tú, Cultural, Puente Castro, Peña, pues claro, te hacen 4 o 5 equipos de una misma categoría y nosotros las vemos, pues nos las vemos y nos las deseamos para encontrar niños para poder confeccionar un equipo. Entonces, lo que sí que sería bueno es que esos clubs, bueno, pues dijesen, bueno, pues por categoría vamos a tener 2 equipos para que puedan otros clubs poder rellenar sus plantillas y poder por lo menos tener, digamos, un amplio margen y bueno, un amplio abanico de equipos. Ese es el gran problema que tenemos, claro. Es verdad que los grandes pues siempre acaparan más, también es verdad que los padres, sobre todo los padres, los padres, el tener un niño en la Cultural, en el Puente Castro, en la Peña, pues no es lo mismo que tener cualquier otro equipo, ¿no? Pero yo lo que sí que pediría es eso, que un poquitín de comprensión por los clubs grandes, un poco de comprensión hacia los equipos humildes, pues para que por lo menos podamos pues confeccionar unas plantillas que los niños, al final que los niños disfruten es lo que más importa en este deporte. Espero que, bueno, pues que tanto estos clubs como otros al final pues digan, pues vamos a hacer las plantillas adecuadas para nuestro club y dejar que otros niños puedan jugar en otros clubs y poder confeccionar más plantillas. Esa mano, de todas maneras, Luis, me consta que se ha intentado tender en los últimos años. Es verdad que siempre se habla de las confrontaciones históricas, que el Puente y la Cultural no se podían ver, o con la Peña. En esa situación ahora, por ejemplo, que describe Nacho, ¿hay una mano tendida ahora mismo desde la Cultural hacia otros clubes? Aparte, yo he estado en alguna reunión con el Recreo, con la Casa Asturias, y de la cual yo creo que es súper chulo. Es más, Robert, nuestro coordinador, me tira de las orejas alguna vez porque yo, muchos padres o madres, dependiendo en chupetines o en edades de principio, me dicen algún padre o alguna madre, Ballesteros, ¿tú crees que con esta edad a la Cultural? Digo, mira, los niños con los amigos desde pequeñitos, en las piscinas, en los centros recreativos, en los equipos más, como decía Ignacio, más humildes a lo mejor, yo digo, tranquilos, ya crecerán, ya mejorarán, ya habrá momento de tal. O sea, en ese aspecto yo creo que la Cultu trabaja bien en ese aspecto. Se me escapa un poquito, pues no sé tampoco los números, pero me consta de que tienen reuniones con muchos equipos, muchísimas ayudas. Además, como antes decía Ignacio, yo creo que la Cultu, la Peña o el Puente, Leran dice algo. Yo quería entrar un poco en el comentario que decís. Yo estoy muy porque a ti te toca hacer un poco como de árbitro entre los clubes, ¿no? Sí. No, un poquito, pero estoy muy contento porque en 2 reuniones que yo he tenido con la Cultural, con Felipe Llamazares, hemos llegado en 2 temporadas a un acuerdo que a mí me parece importantísimo. La Cultural, cada domingo que juega en casa, invita a 5 clubes que controlamos nosotros desde la federación, para que vayan, nos da entradas ya para se les oye, todos además en los partidos, se les oye, desde el cuerpo técnico, jugadores, toda la gente, nos dan las entradas y van. Y a los presidentes van al palco, están invitados al palco. Eso a mí me encanta, porque el equipo representativo de León es la Cultural, y que venga Leria de Castro Calmón, un equipo modesto de la segunda aficionado. Tú sabes, para esos jugadores vienen a León, al estadio, a ver el partido, y su presidente, que es una persona que lleva trabajando toda la vida, marcando el campo, limpiando los vestuarios, vendiendo papeletas para sorteos. De esos presidentes hay muchos, Un día se ven importantes, gracias a la Cultural. Les traen al palco, les invitan a café, el director general les saluda. Eso es muy importante. Y yo creo que eso ha unido mucho a los clubes. Yo creo que en un tiempo muy corto, el concepto que tenían muchos clubes de la Cultural ha cambiado mucho, y eso es muy importante para León y para todos los clubes de León y para la Cultural. Bueno, otro tema que evidentemente suscita debate, Nacho, es el tema económico, ¿no? Parece que a veces cuando tocamos el tema del dinero es complicado, y ahí sí que a lo mejor puede haber un cierto debate porque, bueno, pues hay familias que a lo mejor tienen niños que quieren jugar al fútbol y no es lo mismo lo que te cobra la Cultural o lo que te cobra, por ejemplo, el Olímpico, a lo que te cobra el Pinilla o el Sport Bernesga, por poner algunos ejemplos. Y luego el coste de las fichas, ¿no? Que también eso supone un esfuerzo para los clubes. ¿Creéis que ahí también se ha disparado un poco el tema de lo que cuesta jugar al fútbol federado? Ese es un gran dilema, el tema ahora mismo económico, claro. Lógicamente hay muchas familias, lo que dices tú, de que pues no pueden pagarse ya no solo el fútbol, sino muchas actividades extraescolares que tienen los niños, con lo cual, bueno, pues lógicamente es un gran hándicap el tema económico. Nosotros hemos intentado abaratar al máximo los gastos a los padres para que bueno, pues no sea tan caro jugar al fútbol.
Nosotros asumimos muchísima carga económica de los gastos de los equipos, nosotros tenemos 10 equipos ahora actualmente, entonces asumimos mucha carga económica, pues al ser un club grande, una sociedad grande, pues intentamos asumir el máximo gasto posible y que no repercuta tanto en los familiares. Este año hemos tenido que subir un poco la cuota, pues porque es que no dábamos para los gastos mínimos de los niños, pero es verdad que es un gran problema claro, el aumento de costes que ha habido, porque a nosotros nos ha aumentado todos los costes, como supongo a todos los clubs, tanto de gas, de luz, para los entrenamientos, las equipaciones, las fichas federativas, pero bueno, es que es lógico, nos ha subido en general la vida, ha subido todo el dinero, entonces claro, económicamente es un gran hándicap. Hay, por ejemplo, también, Luis, clubes importantes, en este caso la Cultural, también se hace un esfuerzo, el decir, hombre, sería una pena que un niño con potencial o que le gustara el fútbol no pudiera jugar en la Cultural o no pudiera jugar en cualquier equipo de la ciudad, pues porque sus padres no los pueden pagar, ¿no? Yo creo que eso no solo pasa en la Cultu. Yo sé de casos dentro del club que eso se mira muy mucho. O sea, si un niño tiene problemas económicos y la situación económica en casa es la que es, yo sé que hay niños que no pagan porque la situación económica o el problema que están pasando esa familia esta temporada, a lo mejor la temporada que viene lo solucionan, pero a mí me consta que, bueno, alguna reunión que voy y pones la oreja y escuchas, yo creo que es una de las cosas importantes valorar esos temas, porque el tema del dinero no solo pasa en el mundo del fútbol, pasa en todo en la vida, pero me consta que no tiene nada que ver. O sea, si hay un problema grave, 1, 3, 5, 7, yo creo que en cualquier equipo, ¿no? Peña, Puente, en el Recreo, en la Casa Asturias, yo creo que todos tenemos un poco de corazoncito y yo creo que en ese aspecto, y la Cultu no es ajena a todo eso. O sea, yo creo que en ese aspecto, chapó para la gente que está detrás de estos niños, porque saben de cada problema, además cada problema se trata personalmente y yo creo que eso al final no es problema. César, ¿es caro federarse? Porque también hay una cierta polémica ahí. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar con clubes, por ejemplo, que no están federados, que están en la Liga de la Amistad, que es como una competición también paralela, y a veces te lo dicen, no, es que nos gustaría jugar federado, pero no tenemos los recursos suficientes. ¿Tú crees que es caro el federarse? ¿Es un riesgo el hacer competiciones paralelas también? Sí. Yo creo que sí, y de la manera que se hace. Ten en cuenta que cualquier equipo que está federado, la mutualidad le respalda, llevas un control de prácticamente todo lo que es la liga cada domingo, te garantizan arbitrajes, te garantizan los desplazamientos a cada partido, que esté todo perfectamente, te garantizan los campos, que no, eso muchas veces no sucede, que llegas muchas veces a campos y están como están. No están preparados al 100%. Bueno, incluso estaba yo pensando en los propios arbitrajes. Creo que antes, hasta la primera provincial, no había la figura de árbitro y 2 auxiliares, pero ahora cada vez hay más árbitros que quizás, igual también tenía que estar presente aquí un árbitro para que nos dijera si hay suficientes colegiados, ¿no? Para marcar hemos todo. tenido un problema, llevamos dos años, seguimos con ese problema. Ese problema no hemos sido capaces de corregirle y estamos trabajando. Hemos hecho una captación que está a punto de finalizar ya, porque estamos con las clases aún, y tenemos 24 árbitros nuevos. Pero ten en cuenta que aquí en León, en lo que corresponde a nuestra delegación, se juegan todos los domingos 150 partidos. 150 partidos. Y tenemos que tener árbitros para todos. Hay árbitros que se desplazan a los pueblos, porque también tienen que ir. Entonces nosotros nos hemos encontrado con un problema, y gracias a que hemos pedido árbitros colaboradores para poder sacarlos adelante, que hay clubes que no están muy de acuerdo en que vayan, por ejemplo, a jugar a La Bañeza y les pite un árbitro colaborador que a lo mejor es un jugador de un equipo de superior categoría, porque dicen que puede influenciar luego en el resultado. Yo tengo muy claro que no hay nadie en este mundo que vaya a arbitrar un partido de niños y quiera perjudicar a uno o a otros. No lo hay, pero son necesarios, si no, no podemos cubrir todo el volumen de partidos que tenemos. Entonces, gracias a los árbitros colaboradores que tenemos en toda la provincia y en León también, estamos sacando adelante esos partidos. Este problema lo tenemos más fuerte en el fútbol sala. No tenemos árbitros de fútbol sala. Hemos conseguido desde hace 2 años una liga provincial de fútbol sala porque no había, y hemos empezado con alevines infantiles y niñas, y hemos tenido que recurrir a los árbitros colaboradores que sean jugadores de equipos de superior categoría también, para que piten en sus casas sus partidos, porque no tenemos árbitros. Estamos trabajando en ello, pero no es un mal que pase en León, yo creo que está pasando en todo Castilla. Ese es un tema muy importante y muy problemático. Yo no sé si cuando nosotros éramos pequeños, Luis, Nacho, éramos más respetuosos, pero el otro día incluso me llegaban unas imágenes de un partido de segunda provincial, jugaba Sariegos contra Cubillos del Sil, el árbitro tuvo que parar el partido y pedir por favor un poco de respeto a la grada, y a veces te da rabia, ¿no?, cuando vas con una cámara y ves ese clima de tensión que hay en el fútbol base, y puede ser una de las
causas por las que un niño no quiere hacerse árbitro. Al final son niños que están en formación y te da pena ver a un niño de 11, 12 años que le están poniendo de vuelta y medio, ¿no? Le están insultando, ¿no? Ahí también hacéis un esfuerzo. ¿Cómo crees que se puede mejorar esa educación para que haya más respeto a la figura del árbitro? A ver, nosotros, lógicamente, a los niños les podemos reeducar, pero es verdad que la educación básica que tienen que tener los niños la tienen que traer de casa. El gran problema que nosotros nos vemos es con padres y madres. Los niños, nosotros tenemos una gran labor, porque uno de los valores que tenemos en nuestro club es de respeto, de deportividad, y que no importan los resultados. Es decir, a nosotros, hombre, ojalá ganásemos los partidos, pero a nosotros realmente el resultado no nos importa. Lo que queremos es que todos los niños jueguen, se diviertan y lo pasen bien. De hecho, una de las normas que tienen los entrenadores es que todos los niños tienen que jugar. Todos los partidos, es decir, no puede quedarse un niño todo el banquillo. En fútbol 11 es más complicado porque hay unos cambios preestablecidos que no puedes, pero en fútbol 7 todos los niños tienen que jugar. Entonces, claro, los valores que se le dan a los niños de no discutir una acción, al árbitro ningún tipo de acción, ni ser brusco con el contrario, ni dar patadas, eso se nos cae un poco abajo cuando un padre o una madre pues tienen otro tipo de actitudes. Hemos intentado arreglar ese tema, pues hablando antes de los partidos, ya en las reuniones que hemos tenido con los padres, esos temas, pero claro, es muy complicado. Pero sí es verdad que la labor que se hace con los niños es muy importante y tiene que ser así, es que no queda otra, sobre todo por lo que dices tú, porque los niños al final no quieren ser árbitros, porque ven el ambiente que hay, ven todo y es un gran problema. Muchas veces es más problema de fuera del propio partido. Es lamentable, es lamentable, lo siento mucho, pero es lamentable, no tiene nada que ver, de verdad, de la época nuestra, es que no tiene nada que ver, o sea, nosotros era un respeto absoluto por los árbitros. Nosotros, desde la Cultu, cuando el equipo juega en casa, solemos ir los viernes a los colegios a dar charlas de los valores del deporte. No hablamos de fútbol, no hablamos de Messi, no hablamos de ganar, de perder, hablamos del respeto, que decía Nacho, ¿no? Hablamos del respeto, que es súper importante. Es que desde el club, es que el primer equipo de la Cultu tiene sus propias multas por el tema de los árbitros. Lera lo sabe, que visita el palco cada 15 días cuando jugamos en casa. O sea, el primer equipo de la Cultu, o sea, es innegociable, Jesús, es que es lamentable. Yo cuando voy a dar charlas por ahí digo, ¿veis? Cuando hablamos del respeto de los rivales, sí, claro que queremos ganar, lo que dice Nacho. ¿Cómo vas a querer ganar? Los niños no les puedes prohibir de querer ganar, de mejorar, de crecer, pero a cualquier precio. Jesús, no, me niego a que eso sea verdad. O sea, lo que vemos por ahí, y ahora la repercusión. Había algún club de base en España que incluso estaba planteando el hacer los partidos a puerta cerrada a la familia. Nosotros hubo un momento que desde el club se planteó los entrenamientos. Sí. Cuando la pandemia, que no dejaban entrar a nadie, seguir con eso de no volver ningún padre, ninguna madre, ningún abuelo, porque yo siempre digo lo mismo, y tengo amigos que tienen niños pequeñitos, digo, mientras más pequeños casi es peor, porque tienen abuelos maternos, abuelos paternos, la mamá, el papá, o sea, es una pena y una vergüenza, es que no podemos ver las imágenes. Sí. Pero yo el problema que veo en los padres, no me gusta decirlo, porque aparte de eso tuve un enfrentamiento con un íntimo amigo mío, porque no solamente es que vaya a criticar la labor de un árbitro cuando él no se ha leído ni el reglamento, pero es que encima sabe de entrenador también, y está detrás de su hijo diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, porque un día se me ocurrió a un gran amigo mío, que sigue siendo la parte de la que tuvimos, decirle, oye, vamos a ver, tú tienes que educar a tu hijo en casa. Ahora mismo en el campo de fútbol hay un entrenador y tiene que hacer lo que le diga su entrenador, no tú, que es que no sabes lo que es el fútbol, has empezado a venir al fútbol ahora porque juega tu niño. Correcto. Y eso a mí me molesta. Hay que dejar a los entrenadores, hay que dejar a los árbitros, cada uno que haga su trabajo, que están preparados para ello. Una última cosa antes de acabar este primer bloque y cambiar de invitados. Hablo del tema ahora de los resultados. ¿Hay alguna instrucción desde la federación, por ejemplo, en edades cuando los niños son muy pequeñitos, para que no se produzcan esas goleadas de escándalo? Es decir, si ahora mismo un equipo más fuerte, con mejores jugadores, me imagino mañana, partido Sport Bernesga Cultural, y ves 11-3, por ejemplo, eso no es formación. Eso no es formación, pero eso yo creo que tiene que salir más de los entrenadores, sinceramente. Lo tengo muy claro. Pero me refiero, ¿hay alguna instrucción, alguna pauta? Porque había, por ejemplo, yo creo que era en la Liga de Debutantes, que incluso el resultado no computaba, digamos. No se apunta, ¿no? La Liga de Debutantes sí que el árbitro hace un acta, porque la gente de aquí en León, los directivos que yo tengo que llevan esa competición, pues quieren tener datos, porque uno de ellos es Óscar Gego y es el director del centro de tecnificación de la federación. Entonces necesitan datos. Entonces los árbitros sí que hacen un acta, ponen el resultado, ponen quién ha marcado los goles, ponen todo. Qué jugador se ha jugado, qué jugador ha jugado más tiempo y tal.
un acta completa redactan los árbitros. Eso nos la pasa solamente a la federación, directamente la recogemos nosotros y la archivamos nosotros. Pero los resultados no se dan ni a los medios de comunicación, ni a los demás clubs, ni a nadie. Solamente controlamos nosotros una clasificación, porque luego hacemos una segunda fase, en la que primero es una liga de todos contra todos, a un partido, a una vuelta. Después hacemos una segunda fase en la que los equipos más fuertes se enfrentan entre ellos, los más intermedios entre ellos y los más flojitos entre ellos, para que compitan todos. Y al final de lo que se trata, que yo estoy orgulloso de la competición de debutantes, además yo quiero presumir de que creo que en todo Castilla y León la mejor organizada es la nuestra por el volumen y la cantidad de clubs que tenemos. Lo bien que lo hemos hecho durante estas 2 temporadas jugando liguilla, porque en otras delegaciones hacen un día de fútbol y juegan allí un montón de partidos en un día y no lo hacen. Nosotros hacemos liguilla porque queremos que los niños jueguen en sus campos de fútbol, donde juegan los que van a ver los domingos y todo eso. Y creo que es acertadísimo. Y las normas es que solamente la federación las sabe, pero no... Ahí, por ejemplo, os pregunto a los dos ya para acabar, ¿los entrenadores creéis que están implicados a la hora de decir, hombre, pues una vez que se marca, yo que sé, el 6º gol, el 7º, no sé si hay un número, bajar un poco el pie de la federación? Yo por la cultura sí, habrá resultados, si alguno estará diciendo, no, porque hubo un partido, ¿qué tal? Pero yo creo que hay orden desde arriba o desde... Si es que además es... hay cosas, porque en esas normas que le damos a los clubs hay una serie de cosas que tienen que cumplir. No se puede presionar a los equipos en su área, porque si no, en esos niños nunca llegarían al centro del campo. Hay que esperarles en el centro del campo y dejar que vengan. Una serie de normas que están cumpliendo muy bien los clubes, eso también hay que decirlo, es importante. Y por ejemplo, en ese aspecto que habéis comentado, yo tengo que agradecer, por ejemplo, ahora que está aquí Luis, a la Cultural y a algún club más, de que es verdad que tienen esa filosofía de que, bueno, pues cuando ya llevan una diferencia de goles, cambian a los jugadores que son buenos o los que han metido más goles. Es verdad que en ese aspecto te ayudan. Y en el de debutantes, que es lo que comenta César, nosotros el año pasado teníamos algún problemilla para completar el equipo, pues porque ya sabes que son niños muy pequeños y si tiene un catarro, la madre no lo lleva, y entonces nos encontrábamos que llevábamos al partido con 5 niños o tal. Y por clubs, pues por ejemplo como la Cultural, la Casa Asturias o varios equipos, nos dejaron jugadores de sus propios equipos para poder completar el equipo y poder jugar, que eso es de agradecer. Entonces, yo creo que en ese sentido, hombre, lo que dice Luis, a lo mejor algún resultado te puedes... Pero lo normal es que sí que es verdad que los entrenadores lo controlen. La última pregunta para César, en este caso, porque me consta que ahora también la propia federación con los campos de Azadinos está absorbiendo varios partidos. La pregunta muy clara que te hago de cara a los políticos, a las instituciones, lo que decía Luis, cuando viajas por ahí te quedas un poco a veces sorprendido de las grandes instalaciones. Es verdad que en León ahora se están cambiando campos, Chef, área deportiva, se ha inaugurado el de Ejido, hace algún tiempo el de Pinilla, pero aún así hace falta pedir más, hace falta más campos en León. Sí, yo creo que hay que estar contentos. Ahora vino el ayuntamiento, lo que tú comentas, está levantando 4 campos nuevos porque el césped estaba, el del área deportiva era insufrible, ahí no se podía jugar. Pero el volumen de fútbol que tiene León, yo pienso que requiere algún campo más. Por lo menos otros 2. Sí, porque por ejemplo no lo hemos dicho, pero por ejemplo el fútbol femenino es uno de los mundos, uno de los campos que más está creciendo, ¿no? Y va a evolucionar más, el camino que lleva va a evolucionar más, porque yo creo que los clubs, poco a poco, en León hasta hace poquito teníamos 1 o 2, ahora ya el Olímpico está trabajando bien con las niñas, la Cultural está trabajando bien con las niñas, yo creo que en unos años vamos a tener un volumen importante de fútbol femenino y requiere instalaciones y requiere campos. Bueno, pues muchísimas gracias César por estar con nosotros, Luis Ballesteros, Cultural, Ignacio, Nuevo Recreo Industrial. A ti por invitarnos. Y lo que decimos siempre, que dejéis un poquito los móviles, las maquinitas, que aunque haga frío, se hace deporte, y si no os gusta el fútbol, está el fútbol sala, el balonmano, cualquier otro deporte, pero hay que hacer deporte. Enseguida continuamos con más invitados aquí en este tiempo de Analízale, dedicado a la realidad del fútbol base. Bueno, seguimos en la segunda parte de este tiempo de análisis, en este caso para conocer la realidad del fútbol base, y damos la bienvenida, bueno, pues al presidente de todo un clásico en el fútbol leonés como es en La Peña, Manuel Díaz. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Buenas. Y otro club con implicación y sobre todo también con ese espíritu y ese empuje de los clubes de nueva creación, lo decíamos al principio, en el entorno de la ciudad hay ayuntamientos como en el caso de Sariegos, como en el caso de Onzonilla, que están creciendo
y tenemos la suerte de hablar también con Luis Carlos Gutiérrez, que es el secretario del Sport Bernesga, ahí asentado en Carvajal, ¿no? En Carvajal, ahí estamos, Jesús. Bueno, Manuel, tú que llevas muchos años, ¿es un momento bueno o es un momento quizás para preocuparse en la realidad del fútbol en estos momentos? Tú que has visto lo que es la confección de los equipos, el coste de las fichas, si comparamos con la situación hace algunos años, ahora ¿cómo estaríamos? Es un momento crítico. Creo que no estamos en buena situación. La pandemia nos ha traído muchos problemas para conformar equipos, para muchas cosas. Aunque ya pasó la pandemia, ¿ese problema todavía está ahí? Seguimos sufriendo esa crisis. En tema de niños, para completar los equipos, en tema de benjamines, prebenjamines, tenemos un problema ahí para sacar los equipos. Y sigue teniendo el problema de que los equipos ya no hay el nivel que había. Tú vías antes de las regionales o las nacionales, infantiles, cadetes, juveniles, y los niveles me parece bien. Y tú ves que el trabajo que se está haciendo ahora día a día, y aquí tenemos a un entrenador que sabrá también de este tema, yo creo que los niveles han bajado. Bueno, y es para preocuparse, claro que es para preocuparse. De hecho, quizás no están ahora mismo en el fútbol profesional saliendo jugadores de León. Sí es verdad que, por ejemplo, ahora en la Cultural está un jugador formado en La Peña, ¿no? Como es Claudio Medina. Efectivamente, Claudio Medina estuvo aquí desde cadetes. 4 años, estuvo el segundo año de cadete y 4 de juveniles. Luis Carlos, esa situación, por ejemplo, en municipios jóvenes como es el vuestro, con muchas familias, pero cuesta sacar adelante el proyecto de... Lo veíamos también antes con el presidente de la federación, viendo las fotos de clubes históricos en las instalaciones de Azadinos. Hay muchos clubes de la ciudad que han ido desapareciendo, pero por contra, en el entorno, en lo que es el Alfod de León, han ido surgiendo clubes con historia más joven, como el caso del Sport Bernesga. Sí. Bueno, ahí inicialmente no se está teniendo problemas a la hora de configurar las plantillas en las distintas categorías. Sí es cierto que cuesta básicamente en prebenjamines. O sea, que ahí percibimos que la primera opción de las familias no es el Sport, por distintas circunstancias. Aunque incluso vivan en la zona de Carvajal. Sí, hay niños también que viven en Carvajal o en el Ayuntamiento de Sariegos y que optan por otros clubes. Sin embargo, luego, una vez que pasamos, de hecho este año no hemos podido sacar equipo en prebenjamines, hay un pequeño grupo de niños que están entrenando prebenjamines, pero no están en competición. En benjamines sí el equipo tiene fichas más que suficientes. Alevines incluso hubo que solicitar a la delegación inscribir un B, que inicialmente no estaba proyectado, o sea que en Alevines hay 2. Problemas de fichas en fútbol 11, tanto en infantiles, cadetes como juveniles, tampoco hay, incluso en algún equipo hay que hacer descartes, pero sí nos cuesta el arranque, por decirlo de alguna forma, en prebenjamines. ¿Sois demasiado acaparadores, Manolo? Los clubes importantes que a veces tienen, lo vemos Cultural, Puente Castro, La Peña, que a veces tienen en la misma categoría A, B y C, y otros clubes que no pueden tener equipo en la categoría, o también para vosotros es una dificultad, o simplemente es la elección, ¿no?, del papá de decir, bueno, yo prefiero que mi hijo juegue en La Peña o juegue en el San Lorenzo o en el equipo que sea. Yo te hablo de mi club, nosotros no somos acaparadores. Si hubiéramos sido acaparadores este año en Alevines, podríamos haber sacado otros 2 equipos más. Tenemos 4 y podríamos haber sacado, porque hicimos la captación y son unos años que sobran niños bastante. Y no somos acaparadores. Nosotros, lo que yo tengo claro que voy a atender los equipos que pueda tener atendidos. Tengo 4 alevines, normalmente solemos tener 3, 2 y 1 en alevines, benjamines, 2 de prebenjamines y un chupete o 2. Y no somos acaparadores en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Perdona. Sí, tranquilo, es las cosas del directo. Y entonces, acaparadores los habrá. Yo ahí no me voy a meter. Mi club, yo lo que quiero es tener 2, 3 equipos competitivos y mejorar. Y que los demás clubes tengan jugadores para hacer sus equipos. Porque esto viene bien a cuento del artículo 95 de la Real Federación de Castilla y León, donde yo he peleado y sigo peleando. Hace poco hemos tenido una reunión sobre ese tema, de que no puede ser que vengan los clubs
y yo soy de los que también llevo niños y toco, pero voy por lo que necesito. Lo que no es lógico que vengan equipos y que te lleven 2 del A, 2 del B, 2 del C y te hagan un equipo apuesto a lo tuyo. Y no nos damos cuenta que los equipos, otros equipos que tienen igual esos 2 niños o 3 que les llevan, no pueden sacar el equipo. Claro, y ahí es la federación quizás la que tenga que poner freno. Bueno, pues parece a veces un poco el juego del fútbol profesional, ¿no? Cuando llegan los veranos y a lo mejor unos niños destacan y hay clubes grandes que incluso a veces van un poco por detrás y les comen un poco la cabeza a los padres para que vayan al otro equipo. Ahí a lo mejor es un poco la federación la que tendría que poner coto a eso. Sí, ahora yo creo que tiene, en ese artículo tiene un poco los recursos, ¿no? El tema es que sería enfrentarse a los clubes más fuertes de Castilla y León, en definitiva, porque son los que más poder tienen de atracción, lógicamente, y que aquí en León, yo siempre he dicho, digo, pero si en definitiva el club de referencia es la Culto, todos trabajamos para la Culto, y ahora eso, que esté Claudio, que esté Percan, Rodri, jugadores de aquí de León, que estén en el primer equipo, pues en cierto modo dan un poco sentido a nuestro trabajo. Yo en eso no. Ahí en ese caso, Manolo, porque siempre se hablaba un poco de la rivalidad entre los clubes importantes de León, ¿han mejorado un poco las cosas en la relación entre los clubes? Lo que decía Carlos, si la Cultural es la referencia porque es el equipo que está ahora en la primera ref y a lo mejor los niños quieren llegar a jugar a la Cultural, ¿ese camino, esa relación entre los clubes o entre los clubes y la Cultural está mejorando? Nosotros, personalmente, la Peña con la Cultural tenemos una relación más fluida, tenemos un acuerdo entre Cultural y Peña o Peña Cultural, donde es beneficiar para los dos, y yo creo que es importante, porque no tenemos que durar, nuestro referente es la Cultural, es el equipo de la ciudad, lo que a veces no convulgábamos con cositas, pero ahora hay buena relación, la hay fluida y estamos colaborando los dos equipos muy bien. Sí, es importante quizás, Carlos, ese pacto de respeto. No sé si hasta el fútbol 11, cuando por ejemplo un club grande le gusta a un jugador, pues que no se lo lleve inmediatamente, ¿no? O lo que decía Manolo, ¿no? Que no se desmantelen equipos prácticamente para hacer otros equipos, ¿no? Sí, yo creo que en eso también dentro de la comunidad tenemos ejemplos, ¿no? Y, de hecho, el Mirandés, el club de referencia en la base es la Charca, el Valladolid, yo no sé si tendrá benjamines, hasta no hace mucho no tenía benjamines. Quizá estas últimas temporadas... Bueno, por el Valladolid me decían que prácticamente es una selección de Castilla y León. Lógica. Tienen niños de todas las provincias. Eso lo entiendo. ¿En Alevines? No, en Alevines no. Bueno, puede tener a alguno de fuera, quizás, exacto, ¿no? Más en fútbol 11. Pero Alevines tenía A y B. Más A, segundo año, B, primer año. Aún así, yo de todo modo siempre, esa afirmación que decimos y que yo creo que todo el mundo está de acuerdo casi como una verdad axiomática, es decir, que al final cada jugador esté donde quiera estar. Entonces, yo creo que el reto y a veces la propia situación es doble. A veces yo creo también incluso la propia situación de las familias, ¿no? Para un papá o una mamá es más cómodo llevar, si por ejemplo vives aquí en Eras de Renoa, pues tienes al lado el Pinilla, a lo mejor es más fácil acercarte andando con el niño a entrenar que coger el coche e irte al área deportiva de Puente Castro donde entrena la Cultural, por ejemplo, ¿no? Sí. En eso, sobre todo en Fútbol 7, yo creo que sí es una referencia, es decir, el club de mi barrio, el club de mi pueblo, de mi localidad, en definitiva, ayuda a dinamizar, a dar vida, ¿no? A la actividad deportiva, la actividad cultural. Entonces, bueno, yo creo que en eso sí es un aspecto a tener muy en cuenta. En el tema económico, que es muy importante, porque nos hablaba, por ejemplo, César Lera de otras ligas que hay paralelas en la categoría de aficionados, como la Liga de la Amistad, realmente para los clubes también está suponiendo cada vez más gasto el tema de fichas. O sea, es caro ahora, porque claro, ese gasto a veces repercute en las familias, ¿no? Que te dicen, no es lo mismo lo que te cobra un club que lo que te cobra otro, ¿no? Pero al final, ¿cómo está un poco ese tema? Bueno, el tema de lo que te cobra un club y lo que te cobra, hay que valorarlo. Lo que te ofrece. Vamos a ver las prestaciones que da, porque a mí cuando hay veces que vamos a buscar a un niño por circunstancia, que nos gusta, que tenemos una base de datos y vamos a hacer algún fichaje para mejorar el equipo, siempre procuramos traer sobre lo que tenemos, montar los equipos. Lo que no vamos a intentar es desmantelar uno para montarlo nosotros. Nosotros hacemos una valoración con los técnicos, se hace un estudio, necesitamos esto y esto.
tenemos en la base de datos esto, esto y esto, y tocamos lo que necesitamos. Y algunos me dicen, no, es que vosotros sois más caros. Dije yo, no, depende de las prestaciones. Porque si usted me dice que un club, no voy a dar nombres, le cobra esto y yo le cobro esto, usted valore. Usted viene aquí, paga esta cuota y ya es para todo el año. Hay que viajar a Astorga, su niño va a Astorga en su autocar. Tiene que venir tiene la ropa... No le tiene que llevar el papá en el coche. No lo tiene que llevar el papá, claro, eso es una prestación. El niño tiene un golpe, que tenemos el Fénix, que tenemos la Seguridad Social, y tiene que tener un fisio. Este club le presta Martín Granizo, que tenemos una colaboración con él. El niño usted lo lleva, le cobra 15 euros a usted y el resto lo paga el club. Hay que viajar, como digo, a Astorga o tal, hay que darles un bocadillo, usted da, tiene la ropa lavada, ellos no tienen que llevar la ropa es toda del club. Ellos llegan a su vestuario, tienen su ropa colgada y lavada, terminan de jugar la tienda allí y va a la lavandería. Esas son prestaciones. Hay que tener buenos entrenadores, hay que tener preparadores físicos. Se tiene gente de colaboración que viene de la universidad de otro lado, de Tafá, etcétera, etcétera. Oye, claro, hay que ver las prestaciones. Un tema muy importante porque además, Carlos, tú eres docente y has sido docente. Fui docente. Y yo, antes lo hablábamos también con nuestros invitados, nos está preocupando a veces la tensión que se vive en el fútbol base. El otro día nos llegaban unas imágenes de un partido de segunda provincial que tuvo que interrumpir el propio colegiado. Sé que es un problema más externo al propio fútbol, no más quizás de las familias, ¿no? Pero ahí también estáis preocupados por esa situación, por la falta de educación, que probablemente esa educación no viene ni de los colegios ni de los clubes, tendría que venir de casa. Sí, eso a lo mejor como cuando se compra un coche, ¿no? Dice, la dirección asistida, eso ya viene de serie. Y yo a veces se lo digo a los jugadores, ¿no? El cuidar el material, dejar el vestuario bien y eso, que nos están dando un ejemplo ya en el 2018 los japoneses, eso tiene que venir de serie. Pero aún así, yo sí soy autocrítico. Creo que no podemos un poco ser exigentes solo en el ámbito familiar. Creo que la delegación ahí debiera hacer un trabajo de aglutinar voluntades. Todos los ámbitos implicados, familias, clubs, incluso podemos especificar de cara a los partidos, es básicamente delegados y entrenadores. Árbitros, yo fui árbitro. Donde más disfruté fue pitando a fútbol base, pero con unas actitudes totalmente distintas a la que veo ahora en el arbitraje. Entonces, que hay precisamente... ¿por qué no hay reuniones, Claro. reuniones para consensuar, para compartir, para decir que todos estamos en el mismo barco? Antes decíamos, en lo deportivo, todos aquí en definitiva estamos trabajando para la cultura. Sí, precisamente por esas críticas nos decía César Lera que cada vez hay menos niños que quieren ser árbitros y que, por ejemplo, en fútbol sala hay un problema grave. Bueno, pues eso sí, yo en el arbitraje, te insisto, en fútbol base me sentí realizado como árbitro, me sentí realizado como educador. Entonces, bueno, pues debiera haber esa autocrítica, esa falta de decir los clubes por un lado, la delegación por otro, la territorial Valladolid por otro, es decir, que no hay ese trabajo que también decimos, que en fútbol base todos estamos trabajando para lo mismo. Antes hablabas de Claudio, a mí incluso me agrada ver a Iván en el Ibiza, me agrada ver a Rubén Peña, que es un chico de Ávila, pero es Castilla y León, ves cantidad de jugadores que si son madrileños, que si son catalanes, que si son vascos, y de Castilla y León, para ver a alguien en la élite, ahora Sergio Asenjo, mi paisano, el palentino, que se le ha hecho el homenaje, pues a mí eso me llena, porque estás en fútbol base, ¿no? Una última pregunta, Manolo, para ti, que estás en la ciudad, por si nos gusta también en el ayuntamiento, que es verdad que se está haciendo esfuerzos en mejorar los campos, lo que decíamos al principio, ¿hace falta más? Sí, Si queremos hace que el falta. fútbol crezca, ¿hace falta más instalaciones? Cuando viajéis por ahí, fuera de León, dentro de la propia comunidad o incluso en el resto de España, ¿os encontráis mejores situaciones que aquí? Hace falta más instalaciones. Cuando vas a otras provincias, que nosotros salimos en toda la comunidad, veis instalaciones, Valladolid, Palencia, Burgos, en muchos sitios las instalaciones no tienen nada que ver. No podemos estar en una ciudad como es León, tener unas instalaciones obsoletas, abandonarlas totalmente. Llevamos 2 años sin vestuarios. Que vengan equipos de la comunidad, y yo como presidente del club me siento preocupado, porque estamos dando una mala imagen de ciudad, no de club, de ciudad y de todos. Yo como presidente del club pido unas instalaciones, un acorde a las necesidades, que no pedimos grandes cosas. Llevamos 2 años sin vestuarios.
Y para mí es lamentable que vienen equipos y me dicen, Presi, que me tengo que cambiar en la calle, que está lloviendo y los niños con las bolsas. ¿Cómo no vamos a necesitar? Y yo creo que ahí tiene que tener la voluntad del ayuntamiento. Llevamos sin vestuarios 2 años, año y pico, y cambiarnos en la calle. Nos cambiamos en las piscinas. Cuando jugamos allí, en los 2 campos, San Lorenzo y nosotros, es inviable meter a todos equipos. Tú fíjate que venga un equipo de Soria o de Ávila, a mí como presidente de mi club, se me cae el alma que les tenga que decir que no hay sitio porque está ocupado por otros niños y que se tenga que cambiar en la calle. Claro que necesitamos más. Y lo que tenemos hay que mantenerlo. Ahora sí han hecho un esfuerzo en levantar 4 campos, pero eso ya tenía que haberse hecho antes. No dejarlos deteriorar tanto. Bueno, pues con esa última reflexión nos vamos a quedar porque se nos ha escapado ya el tiempo. Carlos Esport Bernesa, gracias por estar con nosotros. Gracias Manolo a vosotros. Peña, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vemos con más cuestiones de interés en el tiempo de Analízale en una semana. Feliz semana, amigos. Adiós.